De lo que vamos a conversar hoy, junto con la presencia de Francés, es hablar sobre la perspectiva internacional que tienen hoy los programas de inclusión sociolaboral. Contarles brevemente, para quienes no conocen lo que hacemos en inclusion.com, y por qué existimos es porque a nivel global, una de cada 5 personas una de cada 6 personas posee una discapacidad, y al menos el 50% se encuentran desempleadas independientemente del país donde vivan, ¿no? Eh, Desde Inclusion.com trabajamos haciendo inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Tenemos más de 240.000 personas con una discapacidad que hoy confían en nosotros al momento de formarse o buscar empleo. Hemos formado más de 40.000 colaboradores en empresas sobre qué significa discapacidad, qué no significa discapacidad, eh, y el número que más feliz nos hace es que más de 3.900 personas con una discapacidad han conseguido empleo a través nuestro. Eh, Trabajamos con mucho foco en América Latina, pero también hemos corrido proyectos en varios países alrededor del mundo. Yo me presento, soy Gabriel Colombo, soy fundador de Inclusion.com y tengo el inmenso privilegio de que me acompañe el día de hoy Francesc, que es una persona a quien admiro desde lo profesional y a nivel ser humano más todavía. Así que, Francesc, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Francesc es CEO de Specialisterne. ¿Quieres contar qué hace Specialisterne? Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Creo que la admiración es mutua. Y bueno, Specialisterne es una organización que ya lleva 21 años operando, también un poco en todo el mundo, y que nos dedicamos básicamente a la inclusión laboral de personas con autismo y otros diagnósticos dentro de lo que hoy en día se conoce como neurodiversidad, como el trastorno de déficit de atención, el TOC, etcétera. Y que siempre hemos estado enfocados en hacer proyectos pues para empresas medianas, grandes, multinacionales, etcétera, enseñándoles el valor de la neurodiversidad, lo que estas personas pueden hacer y aportar. Innegable. Ahí un poco la idea y la lógica del webinar de hoy va a ser ir rodando varios temas con Francesc y al final de dar un espacio para preguntas de las personas que están participando. Eh, ¿Qué estamos viendo, no? Y por qué hablamos de inclusión sociolaboral? Es desde diciembre del año pasado, una de las cosas que estamos viendo muy fuerte es un retroceso muy grande de lo que son políticas de inclusión en empresas, sobre todo en empresas de Estados Unidos o que tal vez que tienen que operar en Estados Unidos. Y vimos, desde Inclusion.com trabajamos hace 12 años haciendo inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Vimos todo un crecimiento, les diría que bastante orgánico y lento, mucho más lento de lo que nos gustaría, desde 2012 hasta 2020. En 2020 un quiebre, lo que fue pandemia, y luego de 2020 un acelere muy rápido de, eso es algo que como mundo tenemos que mejorar, ¿no? Y fue ese acelero hasta hoy. Queremos que no solo desacelere, sino un deshacer muchas cosas que muchas organizaciones habían hecho. Estamos viendo de muchas empresas norteamericanas fundamentalmente como medio un efecto dominó de decir, ok, esto no lo tengo que hacer más en Estados Unidos y tengo consecuencias si soy vocal al momento de hacer esto en otros países. Eh, y tenemos varias personas con las cuales venimos trabajando desde hace muchísimos años en América Latina, que está en esa encrucijada que es, yo creo firmemente en que una empresa más diversa e inclusiva es una mejor empresa, no solamente para las personas que trabajan dentro de la organización, sino que es una empresa que pueda atender mejor las necesidades de sus clientes, porque los clientes son diversos. Eh, y esas personas con las cuales nosotros trabajamos dicen, hoy no sé un poco en qué mundo estoy operando, ¿no? Donde hasta hace menos de 6 meses tenía un norte claro y hoy ese norte me lo han cambiado. ¿Cómo estás viendo eso vos, Francesc? Pues la verdad, bueno, estamos viendo un impacto que, bueno, lo estamos viendo todos en las noticias continuamente porque
hoy en día es que lees el periódico en cualquier país y digamos que lo que pasa en Estados Unidos está tomando más atención que nunca. Nosotros lo que hemos visto en Estados Unidos es primero pues una sensación, digamos, de sorpresa, de ostras, esto tiene un impacto muy fuerte en todos los tipos de diversidad. Luego hemos visto muchas grandes compañías y lo han anunciado, pues congelando, pausando, cambiando sus programas de diversidad e inclusión o diciendo que tienen que revisar su enfoque, etcétera. Yo diría que ha sido como una fase de miedo y de retroceso, como indicabas. Y ahora, bueno, no sé, tal vez es que yo soy de las personas que siempre es un poco optimista y quiere ver el vaso medio lleno y no medio vacío, pero es verdad que estamos empezando a tener conversaciones con grandes empresas que hace 3 meses o menos de 3 meses, es que ahora la sensación es que cada semana es como un trimestre antes, ¿no? Pasan muchísimas cosas. Pues estamos viendo algunas de estas grandes empresas diciendo, bueno, vale, ya nos hemos calmado un poquito, incluso hemos buscado asesoramiento legal y nosotros en Specialisten también hemos contado con asesoramiento legal. Yo nunca había dedicado tanto tiempo a hablar como en abogados como estos meses y ya decimos que nuestros expertos de inclusión tienen que empezar a dominar bastante mejor el lenguaje legal. Pero estamos viendo empresas volviendo, un poco diciendo, bueno, vale, y ha hecho una serie de ajustes, hay cosas que no voy a seguir haciendo, pero a cambio a lo mejor haré otras con más intensidad, retocaré un poco mis programas, etcétera, pero bueno, empezamos a ver como que el polvo ya se va asentando y empieza a verse otra vez un poco con claridad. Ya digo, soy tal vez un poco optimista, pero creo que aún hay muchas empresas que creen firmemente en lo que decías antes, Gabriel, bueno, la diversidad, las personas con discapacidad, todas estas personas pueden aportar mucho valor y una empresa inclusiva gana mucho por el valor que aportan estas empresas, pero en su conjunto, porque entiende mejor a la sociedad, porque diseña productos también pensando en ellas, por muchas razones. Sin dudas, y ahí, digo, si no seríamos optimistas, no estaríamos haciendo esto, ¿no? Y una de las cosas que estamos viendo, y como bien decía Francés, es corporativos en Estados Unidos con una política que parecía como, bueno, esto se cierra todo y no se hace más nada que tenga que ver con diversidad que inclusión. Para ahora aún, bueno, entendamos que tiene sentido seguir y que no. Pero también, digo, estamos inmersos en un mundo, creo que de los más volátiles que me han tocado vivir. Y esa volatilidad lo que hace es que muchas empresas se paralicen, ¿no? Tengo una persona a quien me mucho en el mundo de las finanzas que me dice, a lo malo me adapto, pero lo incierto me paraliza. Y es ahí un poco esta incertidumbre que está generando el, bueno, hoy tu país tiene tarifas, mañana no. Hoy somos aliados, mañana no somos más aliados. Te pongo tarifas, te escalo las tarifas y sigo ahí en un mundo donde dicen, bueno, y al final ¿a cuánto termino comprando, cuánto termino vendiendo? ¿Qué mercados tengo abiertos? ¿Qué mercados tengo cerrados? Y ahí creo que, como nunca, una de las cosas que estamos viendo es tal vez un protagonismo de empresas latinoamericanas en nuestra región, obviamente, y muchísimas empresas europeas que dicen, hey, estas políticas son políticas de un país, no son las mías, ¿no? Y como hay mucho más liderazgo, le diría, más multipolar, de muchas organizaciones que dicen, menciono Nestlé y varias otras que dicen, L'Oreal, no vamos a cambiar en lo que creemos, estas son nuestras convicciones, y también empresas en Estados Unidos como Apple, gigantes, ¿no? Que Tim Cook salió vulgarmente a decir, nuestra política siguen, los compromisos que nosotros asumimos con nuestras personas que trabajan para nosotros y nuestros clientes, los vamos a mantener porque creemos en eso firmemente. Entonces, creo que, si bien, como decía Francés, pasamos de un momento donde cayó una bomba, explotó y humo y todo,
hoy ese humo empieza a disiparse y el panorama que nos estamos encontrando no es tan aterrador, por lo menos en nuestro caso, como el que vivimos en enero, que era, bueno, ok, esto es el final, ¿no? Eh, y tratando, sí, de aprender de esto que pasó para que no se entienda que el hacer una inclusión de una persona con discapacidad implica el quitarle el lugar a otra persona. No es vos en contra de, o una persona en contra de otra, sino que es cómo hacemos que los lugares de trabajo de la sociedad tengan en cuenta que la diversidad de vuelta existe, y que una persona esté ocupando un lugar no necesariamente implica que se lo está quitando al otro, sino que es cómo hacemos para que como sociedad entendamos cómo convivir con diferencias que van a estar y van a existir siempre, ¿no? Y es entender cómo esas diferencias que tenemos nos puede potenciar en una empresa a lograr mejores resultados de negocios. ¿Cómo creemos que esto pasa con las personas con discapacidad per se? Y ahora voy a francés, hablábamos al principio que el 15% de la población posee una discapacidad. Y definitivamente ahí hay muchísimo talento. Lo mejor que puedes hacer como organización es buscar el mejor talento disponible entre el 100% de la organización y no solamente entre el 85% que no posee una discapacidad. Entonces, no te digo que le prestes atención a ningún tipo de política ahí, lo que sí te pido como organización, básicamente, es buscar el mejor talento disponible y no cierre puertas simplemente por desconocimiento. Eh, y lo último, reflexión es, de vuelta, se estima que el poder de compra de las personas con discapacidad y su grupo familiar es de $1 trillón al año. Lo mejor que puedes hacer es tener productos y servicios que se ajusten a las necesidades de ese público que compra y que consume. Y para poder entender esas necesidades, esa diversidad que existe en el mercado al cual deseas atender, nunca mejor la vas a poder entender como si tuvieras personas dentro de tu organización que son lo más parecidas a esa diversidad que tienes en el mercado. Desde ahí es donde tiene sentido a nivel de negocios, obviamente, avanzar y decir, es una inversión que tiene que ser medida, ¿no? Y creo que uno de los aprendizajes que tuvimos fue, muchas veces salieron varias iniciativas donde no se salieron a medir qué impacto tenía en la organización y eso definitivamente no ayuda a que la narrativa del por qué tiene sentido hacerlo siga construyéndose. No sé, Francesca, ahí cómo lo estás viendo tú desde Europa y a nivel global Mira, yo a con tu veces digo, sector. ahora que no nos oye casi nadie, si en el fondo pensamos lo mismo, incluso que Trump con sus órdenes ejecutivas, o sea, en parte que están diciendo, queremos que se contrate a la gente por su talento, no por una etiqueta que diga discapacidad. Bueno, si es que siempre hemos estado ahí todos. Ujú. Es que nuestro argumento con las organizaciones con las que hemos trabajado, con empresas, es no contrates a una persona con autismo porque tenga autismo. Exacto. Contrátala por sus capacidades. ¿Qué pasa? Que tú no sabes evaluar bien esas capacidades y tienes unos sesgos, etcétera. Yo te enseño a superar esos sesgos, te hago una buena evaluación de capacidades y un buen análisis de tus posiciones y trabajaré haciendo el matching. Yo recuerdo una gran empresa de TI con la que hemos colaborado en bastantes países, en Latinoamérica y en Europa, que nos dijo, mira, la tasa de éxito medido como personas que se quedan durante años en nuestra organización con las personas que ha proporcionado Specialist es un 98%. De las que hemos contratado nosotros directamente es un 80%. Es que hacéis una evaluación tan bien hecha y tan completa de la persona y del puesto que al final hacéis unos matchings que tienen muchísimo sentido y que están muy bien. Entonces, en el fondo, y no digo que el panorama actual en determinados países me entusiasme, pero en el fondo creo que aún nos empujan más a insistir en eso. Es que Exacto. queremos dar una oportunidad laboral a personas que se la merecen, que están proporcionando valor. Y a largo plazo esa es la manera de funcionar. Porque estas personas aportan, porque ayudan a la empresa a entender la discapacidad y la diversidad. Se habla mucho de innodiversidad, de cuál es el impacto de incluir un equipo diverso en la innovación, en tener personas con opiniones diferentes. Yo recuerdo hace años la NASA buscaba ingenieros aeronáuticos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad
Porque decía, es que tienen ideas más locas y más innovadoras que los otros. Entonces, los queremos así. Es que es un plus que se les ocurran un montón de ideas y que las combinen y que las mezclen. Entonces, esto que al fin y al cabo se ha ido acumulando como mucha evidencia científica, creo que ahora es en lo que hay que insistir y poner en valor y decir, oye, es que sí que hay un valor social de lo que hacemos, pero que eso no quita un valor, digamos, de empresarial o económico que también está ahí. Sin dudas. Y en eso, digo, yendo a establecer métricas duras, trabajaba con una empresa de retail que tenía una rotación de personal altísima, ¿no? Y decía, cuando yo me enfoco en medir el subgrupo de personas con discapacidad que tengo contratadas, veo que esa rotación baja. Entonces, y bajaba tanto que era aproximadamente la mitad del resto de la población de la compañía. Entonces, cuando sacas todos los costos que tienes al momento de salir a buscar gente, todo el ramp-up hasta que la persona efectivamente entiende de qué se trata la organización y todo, y pones eso y lo monetizas, dices, cualquier programa de diversidad enfocado en este caso a personas con discapacidad, que lo que teníamos medido, se te repagaba y con creces, ¿no? Entonces, coincido muchísimo eh, creo que al final del día, el objetivo es que no fuerces contrataciones, que nadie quiere eso, sino que seas inteligente al momento de contratar. Y esa inteligencia al momento de contratar solamente te va a llevar a que abras tus canales de reclutamiento a contratar el mejor talento disponible, ¿no? Eh, de vuelta, y un poco lo que estábamos viendo en América Latina y también en varias empresas de Europa tienes legislaciones en muchísimos países que te obligan a cumplir una cuota de empleo y eso, por más que muchas políticas tal vez crujan a nivel corporativo, lo que estamos viendo es mucha independencia en equipos locales al momento de decir, bueno, yo vivo, por ejemplo, en Chile, tengo esta cuota del 2%. Vivo en Brasil, dependiendo del tamaño de la empresa, pero tengo cuotas hasta el 5%. Vivo en Panamá, en Costa Rica tengo cuotas del 4% y así en varios de los países. Entonces es como que desde ahí no podemos perder esta capacidad de tener un protagonismo de vuelta en cada uno de esos países. Sí estamos viendo tal vez varios procesos, y esto desde hace un tiempo, en medio de esta es la directriz global de la compañía. A nivel local, cada mercado decide la mejor forma de implementarla y de mostrar indicadores que vayan mostrando progreso. Nos ha pasado de trabajar con compañías que decían, bueno, esto a nivel global se hace así, este es como el blueprint, ¿no? O el mapa de cómo se hace, y eso chocaba con la realidad local. Entonces, sí estamos viendo que se aprendió muchísimo de eso y que definitivamente se le está dando mucho espacio a los equipos locales para que hagan, ¿no? Y no dejen de aprovechar esa oportunidad de hacer. Yo veo ahí, si me permites, como una tendencia. Hace 10 años no había responsables de diversidad e inclusión en las empresas. Luego empezaron a aparecer y eran como muy locales. En cada país había su responsable de diversidad e inclusión, haciendo eso, atendiendo la cultura local, a la legislación local, etc. Lo que hemos empezado a ver en los últimos años es que muchas grandes corporaciones empezaron a nombrar a responsables globales de diversidad e inclusión y a crear proyectos globales. Y esto a lo mejor es lo que se ha frenado más. Pero a nivel local, digamos, volvemos a, bueno, pues vale, en Estados Unidos la realidad es una, en Europa es otra, en América Latina es otra. Y digamos, por la cultura, por la legislación y por otras razones, incluso empresas que se han destacado en Estados Unidos diciendo paramos todo lo de diversidad e inclusión, lo paramos, pero en Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos continúan haciéndolo. Incluso diría que en algún caso estamos detectando como un mayor crecimiento. Había una encuesta reciente en Estados Unidos de Human Resource Dive en 1000 empresas en enero. No estamos hablando de una encuesta hace 2 años, sino en medio de todos los cambios. De la tormenta. Exacto. Y tengo los datos por aquí, era el 65% de esas 1000 compañías que entrevistaron iban a mantener su presupuesto sobre diversidad e inclusión y un 22% lo iba a subir.
Luego había, si hacéis la resta, pues sí, un 13% que lo iba a reducir o a dejar a cero. Y sumado todo esto, pues encaja bastante con lo que ponías, Gabriel, de un 20% de bajada de presupuestos. Pero eso no quita que hay un 87% de compañías en Estados Unidos que están diciendo, nosotros seguimos adelante. Lo que pasa es que a veces también los medios hacen eco muy eco de lo que está pasando, ¿no? Y un efecto que estamos viendo también pues en Europa, yo también diría en América Latina, es, bueno, vale, tal vez hay menos ayudas públicas o menos ayudas de determinadas organizaciones multilaterales para hacer programas, digamos, que impliquen un impacto social positivo relativos a inclusión laboral. Y lo que vemos más es un enfoque a, oye, vamos a trabajar más en cambios sistémicos, en cambiar normas, en hacer actuaciones que tengan un impacto muy grande. Nosotros en Specialisten, pues sí, empezamos hace 21 años enseñando a las empresas que sí, que podías contratar a una persona con autismo. Vale, está muy bien, luego contratas 2, contratas 5, contratas 10. Grandes clientes nos han contratado centenares. Cada vez más lo que estamos haciendo es ayudar a las empresas a ser inclusivas, es decir, bueno, cambia tus protocolos de recursos humanos, vamos a definir una estrategia, etcétera, que al final tenga un impacto mucho mayor que simplemente el que hayas contratado a 5, 10, 50, 100 o 200 personas. Y ahí vemos cómo incluso van saliendo normativas ISO y otros, bueno, protocolos, roadmaps, etcétera, para ayudar a las empresas a ser más inclusivas. Y eso no está en contra, o digamos que no hay ninguna orden ejecutiva ni nada que esté en contra de ello. Con lo cual también es una línea de acción importante. Sin dudas. Justamente lo que son fondos de cooperación internacional, tuvimos la salida y el cierre caótico de USAID. Creo que no se me ocurre una forma de haberlo hecho peor, básicamente, del cómo se hizo. Y eso definitivamente lo que hace es, como bien decía Francesc, ¿no? En muchos países donde tenía una influencia muy fuerte, sobre todo cuando vas a Centroamérica, se notaba muy fuerte la influencia de USAID. De otros países era muchísimo menor. Lo tenemos en América Latina como tal vez tres otros grandes actores muy importantes. Uno es la CAF, otro es el Banco Interamericano de Desarrollo y otro es el Banco Mundial. Y después están como Agencia de Cooperación Europea y otros países, ¿no? Y una de las cosas que más nos llamó la atención fue que la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ, en medio del vendaval de ese cierre Said, qué pasa con la cooperación internacional y todo, salieron a decir, nosotros doblamos nuestro compromiso. Es como que cuando se corre un actor grande, te hace espacio para que otros actores empiecen a interactuar fuertemente. Y a nivel geopolítica, están empezando a aparecer actores chinos como a decir, nosotros no nos estamos yendo de ningún lado, y creo que a nivel estrategia es un gran error de Estados Unidos el decir, ok, quiero mantener influencia en una región como América Latina, me corro y después no quiero que entren otros actores, ¿no? Eso creo que no tiene mucho sentido estratégico. Pero bueno, no estamos para hablar de geopolítica, sino el impacto de acá per se, y una de las cosas que estamos viendo de vuelta, ¿no? Hay momentos para frenar y decir hacia dónde vamos con políticas públicas de nuestros países, y sí estamos viendo como bastante replanteo, de decir, ok, ¿qué tiene que cambiar a nivel estructural para que organizaciones como Specialisterne o Incluyenme no tengamos que existir, ¿no? Que al final del día es nuestra misión, es decir, debería ser lo mismo para una persona con o sin discapacidad poder conseguir un empleo. Y deberíamos llevar un nivel de madurez en la sociedad con medios urbanos accesibles, con una educación que no implique que niños y niñas que poseen una discapacidad tengan que batallar muchas veces para que lo acceso en instituciones educativas, para que el acceso a la salud esté garantizado. Bueno, es momento tal vez de entender cómo vamos mejorando esas políticas públicas, porque el final de ese camino es el acceso a un empleo, que es donde definitivamente estamos trabajando eh, con Inclusion y con especialistas, obviamente, ¿no?
Y uno de los grandes actores que vamos viendo también en este año y que empiezan a cambiar cómo estamos hoy viendo lo que es hacer inclusión es todo lo que es AI y el futuro del trabajo definitivamente está impactando muchísimo a no solamente a las personas con discapacidad, sino en general el mundo del trabajo. Y hay muchísimos puestos de entrada dentro de las organizaciones que tienden a desaparecer. Y no quiero ser alarmista, sino quiero de vuelta ir por el lado más positivo, ¿no? Que es, no, hace 200 años los faroles en las calles usaban queroseno y había un farolero. Bueno, eso obviamente no existe más. Hoy lo que tenemos que tratar es de formar a personas para que no sean faroleras, ¿no? Es decir, para que no formarlas en empleos que tienden a desaparecer, sino entender cuáles son los empleos que se empiezan a crear. Y ahí estamos trabajando fuerte en lo que se llama AI Literacy, que son personas que trabajan creando prompts para, o ingenieros de prompts en AI, que van a ser nuevas profesiones que se empiezan a crear a partir de todos estos cambios tecnológicos que está trayendo lo que es el uso de inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Eh, de vuelta, y tal vez a modo conclusiones, eh, vemos hoy una oportunidad muy grande en la TAM para muchísimas empresas que están tomando un rol de liderazgo y con el fin, ¿no?, de construir entornos lo más accesibles posibles. Y para que esto sea sostenible necesitamos medir lo que estamos haciendo, entender que tiene sentido para el negocio esta inversión que se repaga y con ese retorno de inversión seguir generando otro tipo de iniciativas. Eh, Creo que es momento también de revisar políticas. Hay veces que nos encontramos con políticas que estaban escritas, que era un copy-paste de una política que tal vez se aplicaba para una geografía que no es la nuestra, y decías, esto no tiene sentido con el país en el que estás hablando. Entonces, es momento de eficientizar muchas cosas, de aprender de las cosas que no funcionaron y desde ahí empezar a construir cosas que sean más sostenibles en el tiempo y que no haya lugar a dudas de que es una muy buena decisión de negocios ser una empresa lo más inclusiva posible. ¿Haces? Sí, un poco al hilo del último que decía, esto es un tema que insistimos mucho cuando hablamos con grandes organizaciones internacionales, es digamos, la conexión, la dependencia entre discapacidad y diversidad cultural es muy fuerte. Entonces, hay otros tipos de diversidad que a lo mejor no dependen tanto de la cultura, pero el cómo percibimos la neurodiversidad o la discapacidad cambia mucho en función de si estás en un país, en otro, y ahí es un tema donde organizaciones internacionales, pues sí, como Specialisten, como Inclúyeme, pero también hay otras, en parte aportamos un valor que es, bueno, entendemos esas diferencias y podemos acompañar a un cliente a crear esas políticas que sean inclusivas, pero que lo sean en todo el mundo y entendiendo la cultura de cada país, que a veces es un desafío, casi diría que más fuerte en algunos casos que la propia discapacidad, es cómo se percibe eso en determinadas culturas. Sin dudas. Nos ha tocado trabajar en proyectos en países del Medio Oriente y donde culturalmente estábamos como, bueno, acá estás hablando de otras cosas, ¿no? Como que tienes que arrancar la conversación en lugares tal vez muy distintos a donde las arrancas en América Latina, e incluso en América Latina también tienes eh, distintos niveles de madurez dependiendo del país en el cual hables sobre el acercamiento a lo que es discapacidad per se, ¿no? Eh, tenemos, y si no, el equipo de Inclusion me mata si no hago esto, tenemos la posibilidad de recibir preguntas en la sección preguntas y respuestas que está acá habilitada en el chat. Si hacen clic en los puntitos que están en el borde inferior derecho de la pantalla, van a preguntas y respuestas y ahí pueden ir dejando las preguntas, haciendo clic en hacer una pregunta. Ahí veo que tenemos una pregunta que dice: ¿qué métricas consideran importantes en la actualidad para medir el éxito de los programas de inclusión laboral, teniendo en cuenta las dudas que existen sobre la temática? Ok.
¿Querés ir vos o voy yo con lo que Bueno, hacemos? empiezo yo con una cosa curiosa. Mira, Dale. evidentemente hay unas métricas muy claras vinculadas a esas personas que has contratado, ¿no? Es bueno, pero están dando un rendimiento adecuado o no, su rotación que suele ser más baja, y esto es algo Ujú. como muy fácil de medir, y son aspectos pues como puramente, digamos, de negocio y enfocados en las personas que has contratado. Eso está muy bien. Cada vez más nosotros con organizaciones les estamos ayudando también a medir cuál es el impacto en toda la organización. Y, por ejemplo, ahora junto con la Universidad de Barcelona estamos haciendo un estudio de cómo evolucionan y crecen los managers, las managers, Mm. cuando les pones una persona con discapacidad o con autismo, pues igual cualquier diagnóstico, digamos, cualquier condición, en su equipo. Porque es verdad, tienen que hacer como un esfuerzo adicional en entender esa persona, pero es que haciendo eso crecen y mejoran. Yo me acuerdo, me marcó mucho y en parte es el origen de esa investigación, un jefe de proyecto en Italia que me dijo, mira, yo con este equipo de personas con autismo he aprendido que un jefe de proyectos no gestiona proyectos, Mm. gestiona personas que hacen Personas. proyectos. Y antes solo estaba pensando en las fases, los KPIs, el calendario y los entregables. Y ahora pienso mucho más en los miembros de mi equipo, en todos ellos, los neurotípicos, los con discapacidad, sin discapacidad, etcétera, cada uno de ellos, en qué es bueno, en qué le puedo apoyar, qué necesita, etcétera. Y ahora soy mucho más un gestor de equipos. Y al hacer eso resulta que cumplo con todos los calendarios, con todos los KPIs y acabo haciendo un buen entregable. Esto nos pasó tantas veces que al final ahora se está haciendo, digamos, una tesis doctoral de una persona del equipo de Specialisten junto a la Universidad de Barcelona para medir eso y decir, mira, evidencia científica, cómo crecen las personas responsables de equipo cuando les pones, digamos, el desafío, entre comillas, porque al fin y al cabo no es tan grave, de tener una persona con discapacidad o neurodivergente en su equipo. Y es impactante. Y con esto acabo, empezamos a tener ya empresas con las que estamos colaborando, pero ya de una forma como más amplia, medir cuál es el impacto social de su programa de inclusión, Mm. definiendo cosas como muy habituales en el mundo de las empresas sociales, como la teoría del cambio, las actividades, los outputs, los outcomes, el impacto social, etcétera, porque dicen, bueno, cada vez más es importante para nosotros, por políticas de ESG, de CSRD o de las que sea, pero medir cuál es el impacto social que estamos generando. Por tanto, también queremos medir eso. Ok. Ahí solamente tal vez para sumarte, es una de las cosas y en esta línea, ¿no? ¿Qué cambia cuando una persona con- consigue trabajo, ¿no? Y particularmente en los países donde trabajamos en América Latina, la tasa de desempleo supera el 70% de las personas con discapacidad. Y en esto de medir el, el cambio, o lo que es el cambio en el momento de una persona que consigue trabajo, eh, encontramos que una persona con discapacidad típicamente pertenece a un grupo familiar que son al menos 4 personas. Y ese cambio, el tener una persona empleada, primero desde el impacto económico en esa familia, cambia radicalmente, ¿no? Donde pasas de tener una persona que hoy te consume recursos dentro de tu familia, una persona que aporta recursos a esa familia y notas también el cambio en la autoestima, no solamente de vuelta de la persona, sino en el grupo familiar, decir, hey, mirá, eh, tenemos hoy a María, Juan, Pedro, que hoy lo veo feliz de que puedes tener un sustento económico, con ese sustento económico empiezas a soñar otro tipo de cosas, ¿no? Eh, Segundo, hay un restaurante en Argentina que se llama La Mesa. Es un restaurante que posee 80% de las personas que trabajan ahí que son neurodivergentes y un 20% neurotípicas. Y tuve el placer de hablar con Fernando Pollack, que es el fundador, y estábamos en un grupo de emprendedores y uno le pregunta, bueno, ¿qué fue lo más difícil, no? Y muy en línea con lo que respondía Francés, era, a mí o sea, nos costaron mucho más los neurotípicos de los neurodivergentes. Dice, porque de las personas neurotípicas eh, no sabía qué esperar. De las personas neurodivergentes, una vez que la persona aprendió el proceso, yo sabía que ese proceso iba a estar bien. Eh, y que los clientes los iban a tratar de una forma y que el proceso iba de la forma en la cual lo habíamos
planeado y efectivamente diseñado. Nos pasaba con las personas neurotípicas que decían, bueno, pero esta mesa tal vez la puedo mover a un lado y rompían todo, ¿no? Eh, entonces, como que esta habilidad de manejar personas al final del día, que es lo que tenemos que hacer en cualquier organización, definitivamente lo que hace es que tengamos mejores liderazgos en toda la compañía. Tengo acá una pregunta de Claudio Tolosa, que dice, ¿cómo trabajar con los líderes para que pierdan el miedo de incluir personas con discapacidad en sus equipos? Y pregunta a Claudio de Concepción, Chile. Entonces, ¿alguna experiencia para perder miedos? Estás muteado. Ahí Perdona. va. ¿No? El miedo, yo creo que gracias a todo el trabajo que hemos estado haciendo muchas organizaciones durante años, ahora hay muchos ejemplos. Y una buena manera de perder el miedo es, oye, mira lo que ha hecho esta empresa, mira lo que ha hecho esta otra, mira los resultados que han publicado. Entonces, esto no es una aventura nueva que a saber si funcionará o no, sino es algo que ya está muy demostrado. Incluso en tareas a veces que te podrían parecer como difíciles. Uno de los proyectos que creo más bonitos que ha hecho Specialisten es en Barcelona, en el Museo Casa Batlló. Tenemos 80 personas con autismo y 100 neurodivergentes, pero de las que 80 tienen autismo, trabajando atendiendo al público. Y dirás, bueno, pero personas autistas atendiendo al público, ese parece que no es el match más perfecto. Bueno, para muchas personas con autismo no lo es, pero para algunas, ¿por qué no? ¿No? Uh-huh. Y a veces a clientes, un poco lo que les decimos es, oye, mira, si he podido poner 80 personas con autismo atendiendo a hasta 8.000 visitantes en un día en un museo que tampoco es tan grande y que está abarrotado de gente, dime exactamente qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Porque creo que hay como esto, como muchas pruebas de muchos casos de éxito, con lo cual un poco referentes los hay. Al fin y al cabo es, créete en los números, créete en las evidencias que ya están publicadas del valor de la neurodiversidad, de la baja rotación, del bajo absentismo. En Casa Batlló, los neurodivergentes tienen la mitad de absentismo que los neurotípicos. Ya está todo ahí. Entonces es que te lo acabes de creer y que digas, bueno, voy a probarlo. Y a veces digo, en el siglo XXI, con la falta de talento que hay muchas veces en muchas tareas, un responsable de recursos humanos no puede ignorar la diversidad. Me gustó mucho la Vanderbilt University en Nashville, en Estados Unidos, que hace un año creo que fue la primera que añadió una asignatura de un crédito en el MBA sobre el valor de la diversidad. Dice, bueno, es que quiero que la gente que ha hecho un MBA, que van a ser los futuros líderes de las organizaciones, entiendan lo que es la diversidad. Sin dudas. Solamente para complementarte ahí, tal vez en cómo perder miedos es, habíamos hecho un ejercicio con una organización donde pasaba esto de muchos managers o líderes decían, qué buena esta política de la empresa, ojalá arranque con el equipo de al lado, ¿no? Y que no me toque a mí. Y el ejercicio que hicimos fue, escribamos todos los miedos. Es decir, ¿qué es lo peor que te puede pasar en tu equipo? Y empezaron a escribir, bueno, que la persona renuncie, que la persona haga esto, que pase esto otro, que todo un montón de cosas, ¿no? Y luego fue decir, bueno, ahora de estos miedos, escríbeme cuáles no aplican a cualquier persona. Es decir, no solamente a las personas con discapacidad, sino cuáles de estos miedos no te aplican con los empleados o con los colaboradores que ya tienes actualmente. Eran exactamente los mismos. O sea, al final del día, estás, como decía antes, ¿no? Francés, estás trabajando con personas. Y la única forma de perder el miedo, trabajar con personas, es interactuando con cada vez más personas, ¿no? Y aprendiendo de que cada persona es única y vas a tener la posibilidad de interactuar con infinidad de casos y desde ahí, obviamente, aprender y mejorar. Pero, eh, insisto, no dejen de hacer este ejercicio de qué es lo peor que te puede pasar. Y cuando lo listas, créeme que no hay muchas diferencias. Y por otro lado, no dejen de estar acompañados con organizaciones que vengan haciendo esto de forma responsable y que
los ayuden a, con esa experiencia que pueden tener esas organizaciones en acompañarnos en el proceso, sobre todo en el principio, donde están todos estos miedos, esos temores, y decir, bueno, mira, tal vez te siento a una persona de una empresa similar, que sea un líder, que tenga que liderar un equipo, no sé si trabajas en marketing. Tengo entre notificar que eres una empresa incluyente versus lucrar con una imagen de salvador del mundo. Wow. Ok. Wow. Eh, Sí, no sé, se ha hablado mucho de greenwashing y ahora se empieza a hablar de social washing, ¿no? De, bueno, hago ver que tengo un programa y luego en verdad el programa no existe o es ficticio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la neurodiversidad, que es el donde pues especialistas tiene más experiencia, hemos visto como alguna empresa que empezó pues contratando a personas con autismo convirtió el programa de inclusión del autismo en la inclusión de la neurodiversidad, que me parece estupendo, y al final ha acabado contratando personas que tienen dislexia. Y dices, bueno, vale, pero es que esas personas ya encontraban trabajo por sí solas antes, ¿no? Solamente no todas, pero muchas de ellas, ¿no? Entonces, a veces hay sí, un interés un poco en trivializar, en decir, no, ya lo hacemos todos solos, esto es muy fácil eh, y vamos a hacerlo a bombo y platillo. Uh, Está justo empezando, pero empieza a haber compañías pues, que se están, digamos, certificando y acreditando y buscando pues, como tener mucha más formación, incluso implantar normas como la ISO 30415 y buscar auditores externos que realmente auditen sus procesos y vean que realmente son inclusivos. No sé, yo creo que como cualquier área relativamente nueva, pues va a haber de todo. Pero no sé, voy viendo como muchas empresas que cada vez se lo están tomando más en serio y que lo que empezó siendo un programa puntual para contratar a unas personas con discapacidad se está convirtiendo en un programa, digamos, de ámbito global que quiere abarcar todos los departamentos de la empresa, etcétera. Cada vez más los programas de inclusión de unas pocas personas, por ejemplo, en Estados Unidos lo veía muy claro en la conferencia Disability In de Las Vegas el año pasado, la gente hablaba de los programas Faro, de Lighthouse. Son programas para empezar a ver de qué va esto y que te sirvan, pero al final lo que necesitas es un roadmap, un plan integral de cómo quiero incluir la discapacidad y la diversidad en mi organización. Lo otro son, pues esto, cómo empezar el camino y es una manera perfecta de hacerlo. Pero no sé, yo creo que con el tiempo se va a ir viendo cada vez más, pues cómo empresas se van volviendo más inclusivas por todas partes. Y en parte, o una de las razones, porque las nuevas generaciones lo van a exigir. Cuando miras estadísticas de la generación Z, de cuántos se consideran neurodivergentes, etcétera, dices, bueno, es que te empiezan a salir cifras de 20%, 40%. El último informe en Australia hablaba de un 44, 45% de jóvenes que se consideraban neurodivergentes. Entonces, cada vez más la gente dice, bueno, ¿cuál es la política de inclusión de esta organización? Porque si no, no quiero trabajar en ella. Sin dudas. Una cosa ahí tal vez solamente para sumar es, eh, tenemos muchas empresas que tienen programas increíbles que nunca salieron a contarlos. Y no fueron como públicas al momento de contarlos. Hoy también tenemos la opuesta de empresas que hicieron programas muy buenos, que salieron a contarlos y que eh, en enero dijeron, no fue para tanto y bajamos todo. Eh, Creo que al fin del día es cuando lo que haces es genuino, eso se nota y es la mejor forma posible de comunicación que tienes para contarlo, ¿no? Y que no sea washing de nada que se le parezca, no sea social washing, sino que sea esto es lo que estamos haciendo y, y salir en la foto como puede salir, no te digo un domingo a la mañana de recién despertado, pero
una foto normal y que no sea la foto perfecta de hoy, dices, bueno, pero esta organización no puede hacer todo bien, ¿no? Creo que vamos a un mundo de empezar a contar las cosas lo más reales posibles y de la forma más genuina posible. Y que esa imagen de, bueno, esta es la empresa que salvadora el mundo, que hace todo bien, no se me ocurre hoy una organización que esté en ese estadio, ¿no? Eh, por otro lado, creo que también pasó hace no tanto con una película eh, que, que claramente se pasaron tres estaciones, ¿no? Al momento de intentar eh, reversionar un clásico y todo, y dice, no era por ahí. Eh, Creo que esa prueba y error muchas veces es lo que, y digo, de los directivos de esa empresa salieron a decir, ¿saben qué? No, nos equivocamos y no era por ahí, ¿no? Eh, de eso se aprende y de eso se mejora. Entonces, creo que la invitación es, obviamente, al hacerlo genuino dentro de la organización, empezar a compartir qué es lo que estás haciendo, diciendo, estos son los aciertos que tuvimos, estos son los aprendizajes que tuvimos en el camino, y que eso sirva para a nivel colectivo, entender qué está haciendo la organización que tienes al lado, y desde ahí decir, bueno, ¿cómo vamos construyendo esta inteligencia colectiva para ir mejorando? Creo que al final del día es eso, y sobre todo las nuevas generaciones, le hace aquella que no tienen ganas y te lo permite mucho menos, ¿no? No te creo si me cuentas que es todo perfecto, ¿no? Y desde ahí empezar a ir construyendo. Lo último, y ya vamos cerrando. Tenemos una pregunta que dice, ¿qué recomendaciones darían a las empresas que están comenzando a implementar programas de inclusión en medio de los desafíos actuales para asegurar un enfoque sostenible y efectivo? Eh, la mía, tal vez, y por súper simple como respuesta y de formación profesional, sería lo que no mides no mejora, ¿no? Entonces, mide y inicia entendiendo dónde estás hoy, es decir, teniendo datos y no percepciones sobre dónde está tu empresa, y con esos datos empieza a armar un plan de acción que tenga sentido y que tengan resultados que puedan ser alcanzables en un horizonte de tiempo razonable, que sea de acá a 6 meses donde quiero estar, de acá a un año donde quiero estar, eh, y ese camino nunca es lineal, ¿no? Bueno, paso de estar en 1 a lograr 5 puntos o lo que sea, eso va a tener subidas, bajadas, va a tener mil cambios, y sería tal vez la recomendación es, estás trabajando con personas, que por definición trabajar con personas es complejo, date tiempo a quien lo esté liderando y a la organización a que eso que intentas lograr que tenga un margen para el error y el aprendizaje a medida que vas construyendo ese camino a donde quieres llegar, ¿no? Yo creo que lo has contestado muy bien. Por añadir algo, busca algún quick win, algo que digas, bueno, en los próximos 6 meses voy a conseguir algo que voy a poder explicar para motivar un poco a la gente, pero entender más esto, que es como un camino que para una organización realmente ser inclusiva son años, no son meses. Entonces, calma, diría, busca asesoramiento, busca a alguien que ya haya pasado por ahí o una organización que te pueda ayudar de alguna forma y ves marcándote esto, hitos y cosas. Se pueden conseguir muchas cosas y se pueden conseguir, digamos, como algunos beneficios rápidos que pueden acabar de motivar al top management de la organización a decir, pues vale la pena apostar por aquí. Indudable. Eh, Nada, para poder terminar en tiempo, de mi parte, agradecerle profundamente a Francesc por su generosidad de estar hoy aquí con nosotros y a todas las personas que se han contactado y que están conectadas hoy. Este entrenamiento o este webinar va a quedar grabado y lo vamos a ir subiendo de a poco a nuestras redes. Eh, de vuelta, Francesc, agradecerte muchísimo por tu tiempo hoy. Y desde ya la invitación es a que lo que tengan dudas de cómo seguir, cómo avanzar y qué cosas pueden hacer de su alcance, tanto
especialista ERNE como Inclusion, estamos a su disposición para intentar acompañarlos en este camino. De vuelta, muchísimas gracias, que tengan un muy bonito día. Gracias igualmente.